El mundo hispano en la independencia de Estados Unidos. Estuvimos allí, pero no te lo contaron, ayudando a los rebeldes desde el minuto cero, con armas, pertrechos, suministros, de todo, desde todos los puntos del inabarcable Imperio Español. Desde México, Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, España. Hoy te lo contamos en esta conferencia, cuando España inclinó la balanza, el desconocido papel del Imperio Español en la independencia de los Estados Unidos de América. Entonces, bueno, pues la charla que vamos a dar hoy se titula Cuando España inclinó la balanza. Vamos a hablar del no siempre conocido papel de España en la independencia de Estados Unidos. Como ha dicho el coronel, este año es el 250 aniversario de aquel acontecimiento. Y bueno, pues sin más, pues vamos a ir empezando. Yo no sé si ustedes tienen mucho conocimiento, poco, regular o algo, tanto de la herencia española como del papel de España en los Estados Unidos. No sé si piensan que tenemos allí mucha herencia, poca, reguleras, mucha, poca, sí, no, sí, bueno, vamos a irlo viendo. No sé hacia dónde tengo que darle hacia acá, vale. Para ponernos en contexto, esto es América del Norte, lo que ustedes ven un poco en color medio azul, así, yo es que no lo veo muy bien porque soy medio daltónico y no veo bien los colores. Entonces, bueno, todo lo que es así medio azul, que llega desde el Virreinato de Nueva Granada, que es lo que es Colombia, Venezuela, hasta Alaska, eso es el Virreinato de la Nueva España. No sé si ustedes sabían que España llegaba hasta Alaska. Luego vamos a hablar un poquillo más de ello. Para hacerse un poco más la idea, el territorio español más o menos es lo que tienen ahí en este color que yo veo como medio anaranjado o así. El que es otro poco más anaranjado era lo que era territorio indio, y lo que está más oscuro eran las 13 colonias. Antes de nada vamos a hablar de los precedentes, porque no nos vamos a remontar a Atapuerca, pero sí unos poquitos años antes, porque todas las cosas pasan por algo. Igual que la Segunda Guerra Mundial vino como consecuencia de un tratado tremendo como fue el de Versalles, pues aquí esta independencia de los Estados Unidos el precedente le tiene en la Guerra de los 7 años, ¿no? La Guerra de los 7 años fue un desastre para España y para Francia, particularmente para España, como siempre que nos aliamos con nuestros amigos franceses, no sé por qué, pero siempre nos pinta mal. Entonces, Francia convenció al rey de España para que, con los pactos de familia, para que les ayudásemos, y nos pintó bastante mal, la verdad. La Guerra de los 7 años fue desde 1756 a 1763. A raíz de ahí, Inglaterra nace como primera potencia, consolidó su imperio marítimo, pero a un coste económico tremendo. Las guerras son muy caras, son absolutamente, desproporcionadamente caras. Lo estamos viendo ahora en Ucrania, que un país por sí mismo no lo puede mantener. Eso sembró la semilla del motín del té, de lo que luego hablaremos. Eso en cuanto a Inglaterra. Inglaterra perdió muchísimo dinero y se vio obligado a subir los impuestos. Francia fue totalmente expulsada de América del Norte. En compensación por las pérdidas que tuvo España, le dio la Luisiana. Luego vamos a ver lo que era la Luisiana. España perdió la Florida y sufrió la terrible humillación de que los ingleses ocupasen Manila, La Habana y Menorca. La Habana y Manila eran clave para las flotas españolas de la carrera de Indias. A raíz de todo aquello, se produce el motín del té en 1773. Los impuestos eran tan altos que los estadounidenses, o sea, las 13 colonias, se rebelan. Ellos no podían pagar tal cantidad de dinero, ¿no? Entonces, unos tipos disfrazados de indios, pues si salía mal la cosa, echar la culpa a otro, pues se disfrazaron de indios y tiraron por ahí las cajas del té, ¿no? Fue el primer acto de desobediencia civil que fue el detonante de lo que los estadounidenses llaman su American Revolutionary War, o nosotros llamamos Guerra de Independencia de los Estados Unidos. En 1775, 2 años después, los colonos convocan el Congreso de Filadelfia. A modo de guerrillas empiezan a hostigar a los casacas rojas, a un ejército que no podían vencer de ninguna de las maneras.
al primero que pillan por ahí, que tenía algo de experiencia militar, un tal George Washington, le nombran jefe del ejército continental. Aquella gente no tenía de nada. Eran tramperos, tenían 4 fusiles mal hechos, no tenían víveres, no tenían tropa, no tenían disciplina militar, no tenían nada. Y sin embargo siguen adelante. El 4 de julio de 1776 se declara la independencia de las 13 colonias. Este año, por ello, se celebra el 250 aniversario. Pero cabe preguntarse, ¿qué demonios pinta España en todo esto? ¿A nosotros qué nos va, con qué nos viene aquello? Pues sin duda lo primero, debilitar a Gran Bretaña sin apoyar públicamente una rebelión. A España le venía muy mal apoyar francamente a las 13 colonias como sí que hizo Francia. Francia ya no tenía nada que perder, no tenía territorios allí. Sin embargo, España hemos visto lo que tenía. Eso podía contagiarse, podían salir mal las cosas y perder muchísimo más territorio. Entonces, fueron piano. La ayuda fue en 2 fases. Primero secreta hasta 1779 y después declaración de guerra total en junio de 1779. La ayuda secreta española, está bien lo que hace la inteligencia artificial. Está ahí un tío que se parece a Carlos III jugando al ajedrez con un tío que se parece a Washington, jugando algo que se parece a una partida de ajedrez. Ellos no se vieron nunca. Decirles que España fue aliada de Francia, no de Estados Unidos. ¿Vale? Eso quizás ha sido una de las causas por las cuales no ha sido reconocida la ayuda española, ¿no? Como les decía antes, la joven nación adolecía prácticamente de todos, que no tenían nada. Carlos III ordena ayudar de una manera clandestina a los rebeldes. Todo lo que sea hacer daño a Inglaterra nos viene a España bien siempre. Lo llevamos en el ADN, o sea, es como ganarles al fútbol, al baloncesto, a las canicas, como a los gabachos, nos da igual. Todo lo que sea ganarles y hacerles la puñeta nos viene bien. Son ingleses. Entonces, vamos a ayudar a los rebeldes. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ayudémosles. Una vez que yo digo aquí España, entiéndase que no es esta España que conocemos hoy, es aquella España. Aquella España que llegaba desde el estrecho de Magallanes hasta Alaska y por el otro lado iba hasta Filipinas. No es ayuda de la España peninsular que conocemos hoy, ¿vale? Desde toda España, Cuba, Nueva España, Virreinato de la Nueva Granada, se empieza a mandar allí de todo. Tropas, víveres, dinero, hombres, mantas, medicinas, de todo. Se teje una red de espionaje espectacular, una inteligencia militar espectacular que ya estaba desarrollada. A la naciente flota de los Estados Unidos, cuando la US Navy era poco más que la flota de Carolina del Norte, no tenían casi ni barcos. Decirles aquí, por ejemplo, que el primer almirante que tuvo los Estados Unidos fue hijo de un español, de Jorge Farragut. Entonces, no tenían ni flota, no tenían nada, pero los pocos barcos que tenían, como cualquier elemento militar, se degrada, necesita ser reparado, y España, de manera clandestina, deja que esos barcos se reparen en sus puertos, se les dé a los marineros ayuda, comida, munición, de todo, ¿no? En cuanto a fondos, aquí es bastante complicado, según se miren unas fuentes u otras. La ayuda total que se estima es de unos 3.266.000 y pico pesos, esos son los famosos reales de 8. Unos dicen que al cambio son unos 3.000 millones de dólares, otros dicen que con la inflación y tal subiría hasta 12 billones de dólares. Entonces todo esto de los números hay que tomarlo bastante entre comillas, ¿no? Lo que sí que es verdad es que el salario de un soldado español de aquella época era 80 pesos al año, ¿vale? Entonces, la ayuda de 3 millones de pesos es mucho dinero. ¿Cómo se apoya a los rebeldes en esta primera fase? Los espías y diplomáticos españoles, los virreyes de la Luisiana sobre todo, recaban información secreta. Esta información, a través de los navíos de la carrera Indias y los correos rápidos, llegan directamente a la corte de Madrid. En función de lo que llega, se asignan fondos y se crea una red de empresas fantasma, que vamos a hablar de ellas, para que envíen suministros clandestinos, envíen de todo a los rebeldes estadounidenses. Estos, a su vez, van diciendo lo que necesitan. Se hace un reporte de resultados, se actualiza la inteligencia, se vuelve a decir a la red de espías y eso vuelve a Madrid. Y así, de manera secreta, se ayuda a los rebeldes, ¿vale? En
cuanto a estos héroes invisibles, aquí otra vez la inteligencia artificial nos ha hecho aquí unos españoles descargando clandestinamente en el Mississippi de todo para los yanquis, los gobernadores de aquella Luisiana. Ahora vamos a ver lo que era aquella Luisiana. Antonio de Ulloa, Luis Gonzaga, Bernardo de Gálvez, diplomáticos espías no solamente en las 13 colonias, sino la red de espionaje que tenían en la propia Francia y en Inglaterra, tanto Jerónimo de Grimaldi como el conde de Floridablanca y el conde de Aranda, que tampoco hemos puesto aquí. Se crean no se crean empresas fantasmas, ya existían. Se aprovechan de una serie de empresas, como la de Gardoqui e Hijos, del mismísimo Bilbao, la Casa Colban, que actuaba desde Tenerife, o otra que es Rodrigo Hortales y compañía, que era una empresa francesa pagada con fondos españoles. Su área de operaciones, el Océano Atlántico, el Caribe y el río más grande de España, el Mississippi. Sí, es el río más grande de España, en aquella época. No es el más importante, porque el más importante es el Eresma, pero sí que era el más grande. Bueno, no sé si este hombre que ven aquí les suena de algo. Es Calleja, de Volando Voy. Es igualito, ¿eh? Bueno, Antonio de Ulloa y de la Torre. Para que vean un poco la calidad de los virreyes que España manda a la Luisiana, vamos a ver un poco quién era este hombre, el primer virrey de la Luisiana. Este no rompiernas. O sea, la gente que se mandaba allí era de una calidad espectacular. España recibe un territorio gigantesco y hay que transformarlo. Para transformar un territorio que ha sido un gabacho en uno español, hay que cambiar muchas cosas, hay que llevar gente de mucha calidad. Este hombre, primer gobernador de la Luisiana, participó en la expedición geodésica francesa del Perú, que fue clave para medir el meridiano terrestre y saber la geolocalización del siglo XIX, XVIII-XIX. Descubrió para la ciencia el platino. Pertenecía a la Marina Ilustrada. Eran verdaderos científicos. Fue el último capitán de la carrera Indias, fue quien trajo para España la última flota de la Nueva España. Impulsó instituciones científicas como el Real Gabinete de Historia Natural, que es el precedente del Museo de Historia Natural que hay en Madrid. Si ustedes van allí, verán que hay una recreación del antiguo gabinete, lo hizo este hombre. Si conocen el Canal de Castilla, un proyecto ilustrado que quería llevar el trío de Castilla hasta Santander, Castilla, por cierto, lo proyectó él. Luis Gonzaga y Amézaga, el conciliador. Allí, como estaba en la Luisiana, le llamaban le conciliateur, muy francés todo la Luisiana, ¿no? Después de Antonio de Ulloa, va este hombre, vamos a ver un poco, insisto en la calidad de la gente que iba para allá. Este hombre impulsa allí el primer sistema educativo público bilingüe del mundo, en francés y español, gratuito para todo el mundo. El primer sistema sanitario farmacéutico de los actuales Estados Unidos, lo hizo él. Empieza a hacer pactos con las naciones indias para precisamente crear esta red de espionaje y empieza a suministrar de todo a través del río más grande de España, del Mississippi. Pólvora, armas, víveres, medicinas, tiendas, uniformes, de todo. A través de Diego Gardoqui, que era su primo, para que, como era secreto, pues lo cuenta a su primo, no va a contar a otro por ahí, que uno primero se fía de la familia, ¿no? Este hombre fue el inspirador del nombre de Estados Unidos. Si no hubiera sido por este hombre, a lo mejor Estados Unidos hoy se llamarían Yanquilandia, o yo no sé cómo se llamaría. Pero este hombre fue quien en una carta que mandó a George Washington, de hecho, se dirige a él como general de los Estados Unidos americanos. Por primera vez en la historiografía se recoge ese nombre. Quizás se lo deban a Luis Gonzaga. Su esposa fue una rica criolla, Félicité Saint-Martin, que fue a su vez hermana de su relevo, Bernardo de Gálvez, con lo cual eran cuñados, todo quedaba entre familia y así pues no nos complicábamos mucho la vida. Decirles que en los 80 años que Francia tuvo la Luisiana, tuvo 11 gobernadores y de todos ellos, ¿cuántos dirían ustedes que se casaron con criollas, con mujeres de aquella zona? Exacto, 0. Pero llegaron los españoles. España estuvo poco más de 40 años en la Luisiana y de los 11 gobernadores que tuvo, los 11 gobernadores españoles que hubo allí, 8 se casaron con criollas. Iba a decir, no somos mejores ni peores. Sí, somos mejores que los gabachos, sí. En todos los sentidos. Bueno,
Pues vamos a hablar de Diego María de Gardoqui y Araquíbar, presunto vasco. Este era primo como decíamos antes, de Amézaga, del segundo virrey de la Luisiana, y yo creo que le dijo, ¿a qué me huevos a subir por el Mississippi cosas a los rebeldes? Y le diría a Diego, ¿cómo que no? Me cago en Dios, sujétame el cubata, pues. Y agarraron y empezaron a llevarles de todo. Gardoqui e hijos empiezan a suministrar armas, pólvoras, medicamentos, fondos, sobre todo armas y pólvora que llevan directamente desde Bilbao. Este hombre ya tenía una red comercial en todo lo que era el área del Caribe y América del Norte y Hispanoamérica. Se convierte en primer embajador del Reino de España. Fue tan importante para la independencia de los Estados Unidos que es, al contrario, porque uno lee los libros y dice, Gálvez caminó detrás de Washington. No fue Gálvez, fue Gardoqui, ¿vale? Fue quien caminó detrás de Washington en su jura como presidente de los Estados Unidos. De hecho, tuvo y siempre siguió teniendo excelentes relaciones con los padres fundadores, incluidos John Adams, de quien luego hablaremos, Franklin, y sus antiguos socios, sobre todo Jerry Lee, que era su socio comercial allí, y con el propio Washington, ¿vale? Aquí tenemos a otro comerciante, Juan de Miralles y Traillón, que no lo conoce ni Perry Mason, pero que fue un hombre fundamental para la independencia de Estados Unidos. Es muy complicado hacer una lista y llegar a decir cuáles son los más importantes, porque hubo muchísimos. Entonces, bueno, yo he tratado de hacer los que yo considero que son más importantes, ¿no? ¿Por qué he metido a Juan de Miralles? Juan de Miralles era alicantino, él había hecho fortuna en La Habana, como todos los comerciantes de allí, tenía una gran red comercial y de espionaje entre Europa, el Caribe y América del Norte. Se le nombra representante español en Filadelfia hasta el Congreso Continental, su casa, Miralles House en Filadelfia. Eso era como el corral de la Pacheca. Ahí estaba todo el mundo que era importante en la independencia de los Estados Unidos pasaba por allí. El general Lafayette, George Washington, los mandos del ejército continental se reunían allí para que nadie supiese las decisiones que tomaban o dejaban de tomar en casa de este hombre, ¿vale? Era amigo personal de George Washington. Él gestionó los fondos españoles e incluso cuando el dinero no llegaba, lo adelantó de su propio bolsillo para que la guerra no parase. Hay que recordar el objetivo: hacer daño a Inglaterra. Entonces el tío lo puso hasta de su bolsillo. Este hombre fue tan importante que murió en el cuartel general de George Washington ayudado por su propia esposa. Cuando este hombre muere, es el primer extranjero que recibe honores militares. Asisten todos los congresistas de los Estados Unidos y todos los oficiales del ejército continental asisten al funeral vistiendo ropas de lujo. No le conoce ni Perry Mason, pero fue un hombre determinante. Como les decía antes, el Mississippi en aquella época era el mayor río de España. Fue la gran autopista, el gran canal que utilizaron los españoles. Vuelvo a decir, cuando digo que españoles, entiéndanse peninsulares, lo que ahora es México, lo que es Puerto Rico, la República Dominicana, Cuba, Venezuela, Colombia, etc. Era el límite de la frontera de la versión española. Aquí la inteligencia artificial me la ha jugado. Era el límite de la frontera de la Luisiana con los indios. Aquí me la ha jugado porque ha puesto una bandera que todavía no existía. Entonces, la inteligencia artificial no es tan lista como ya se cree. Hay que corregirla un poco. Pero bueno, no pasa nada. Es igual de bonita o más. Este es el escudo que Carlos III da a la Luisiana en 1786, un escudo a la romana, con el río en la parte de abajo, con una forma de indio, con una cántara del cual surge nuestro mayor río, el Mississippi, ¿no? Esto es la Luisiana. Este territorio que ustedes ven medio anaranjado, creo que es anaranjado, ¿no? Es que no veo los colores. Esto es la Luisiana. Lo que hoy es la Luisiana es solamente la parte chiquitita de abajo que pone Louisiane. Esto es lo que España recibe desde Francia. Ese era el territorio que había que defender y ese era el gigantesco territorio de Luisiana que España mantuvo durante 40 años, más de 40 años. Como los españoles llegaban y escribían de todo, cartografiaban de todo, pues en cuanto llegan, hacen un mapa del río Mississippi, de nuestro río, nuestro mayor río. Vale.
Aquí las cosas se calientan y España entra en guerra. El propio Washington estaba viendo que la armada francesa no se podía hacer con la armada inglesa. En aquella época la armada inglesa tendría cerca de 120 barcos, mientras que la armada francesa tendría apenas 60, pero entonces llega España. Entonces España cambia la balanza. España mete cerca de otros 70-80 barcos más. El propio George Washington dice lo que les voy a leer a continuación, lo pueden ustedes leer. Si los españoles unen sus flotas a Francia y comienzan las hostilidades, mis dudas todas desaparecen. Si no, me temo que la marina inglesa tiene demasiado poder para contrarrestar los planes de los franceses. Esto dijo Washington en el 78. España se marca una serie de objetivos en esta guerra. Les insisto, España es aliada de Francia por los pactos de familia, algunos de ellos firmados aquí al lado, en la granja, los tratados de San Ildefonso. Objetivos: causar el mayor daño posible al inglés. Se le abren frentes por todos los lados. El abrir frentes en todos los lados, estamos en una academia militar, huelga a decir que resta recursos donde son necesarios. Para los ingleses eran muy necesarios tener la mayor cantidad de recursos posibles sofocando esa rebelión. Pero España le abre un montón de frentes, les vuelven locos. Entonces, abre frentes de batalla en Europa, en el sur de Norteamérica y en el Caribe. Francia le había abierto otro frente en la India. Ese objetivo fue conseguido. Siguiente objetivo: recuperar Menorca. Menorca fue recuperada, mayormente por la Armada francesa, pero fue recuperada. Objetivo cumplido. Siguiente objetivo: recuperar la Florida. Acuérdense que después de la batalla de la Guerra de los 7 años, España pierde la Florida a manos de Inglaterra. Eso es nuestro, hay que recuperarlo. Objetivo conseguido en la batalla de Pensacola. Retomar el control de las Bahamas. Era por donde iban las rutas de la carrera de Indias. Era un canal fundamental para España. Había que conseguir echar a los ingleses de allí. Objetivo conseguido. Expulsar de Honduras a los británicos. Ellos se habían establecido en lo que hoy es Belice para extraer el palo de Campeche, que daba unos tintes extraordinarios. Objetivo conseguido. Recuperar Gibraltar. A pesar de que Inglaterra pasa un papel absolutamente defensivo en cuanto entra a España, lamentablemente, como todos sabemos, ese objetivo no fue cumplido y lamentablemente lo seguimos arrastrando hasta hoy. Aquí ven ustedes la bandera de España que tenía el regimiento fijo de la Luisiana. Como todos los regimientos españoles de la época, tenían la Cruz de San Andrés y la provincia, región, zona, ciudad, etcétera, en los picos. Me gusta esto. De hecho, esto es lo que este documento es el que va a propiciar que este año, el 3 y 4 de octubre, hagamos en la granja las terceras jornadas de la carrera de Indias con Estados Unidos como país invitado. Esto es una patente de corso que expide Carlos III. Si van a la parte de abajo, dice: dado en San Ildefonso a 25 de julio de 1779, yo el rey. Es una patente de corso firmada por José de Gálvez, tío de Bernardo de Gálvez, luego vamos a hablar de él, que se concede a cualquier persona que tenga un barco y que hostigue a los ingleses. Esto fue dado aquí, a 11 kilómetros de aquí. ¿Vale? Entonces, hasta aquí salpica la guerra de independencia de Estados Unidos. Muy bien, operaciones en Europa. Pues aquí vemos a nuestros artilleros disparando fuertemente ahí contra Gibraltar. Decirles que la operación militar más grande, más duradera, la que más hombres, medios, dinero, recursos consumió, no estuvo en las 13 colonias, estuvo en Gibraltar. En 1780 se da un golpe espectacular por parte del almirante Luis de Córdoba y Córdoba al doble convoy inglés. Más de 55 naves fueron apresadas al lado del Cabo de San Vicente. Fue el mayor golpe logístico que ha sufrido el Reino Unido en toda su historia. Dense cuenta que en esos 55 barcos iba todo lo que los casacas rojas necesitaban para seguir luchando en las 13 colonias. Y a su vez en el frente que les había abierto Francia en la India. Se los traigamos todos. Los 55 barcos, que se los llevaron a Cádiz. Yo creo que lo de las chirigotas y todo eso viene de allí. Porque aquello fue, la maravilla. 55 barcos ingleses humillados arrastrando sus pendones por el mar.
Eso es un gozo. Eso es un gozo. En 1762 se recupera Menorca. A raíz de esa recuperación se celebra la Pascua Militar, como ustedes saben, se ha celebrado hace unos días. Como les digo, ahí tiene el sitio de Gibraltar, que fue la mayor batalla de la guerra. Estuvo prácticamente 4 años, a pesar de todo, pues no pudimos. Fue un bloqueo por mar, por tierra, con obuses y uso de las baterías flotantes. Los nombres que tienen ahí abajo, Tomás de Morla y Pacheco, Martín García Loigorri y José de Barboza, fueron alumnos de esta casa. Salieron de aquí. Entonces, lógicamente, los artilleros de esta academia pues, han participado en todos los conflictos que ha habido desde que esta academia se funda y desde luego en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Otro teatro de operaciones fue en Antillas y Caribe. El primer tío que está ahí arriba con el bastón, que es más chulo que un cortapichas, es don José de Solano y Bote. Detrás de él está la bahía de Panzacola, es el Marqués del Socorro. Este hombre era un marino súper prestigioso. Consiguió meter la escuadra española con todos los recursos que Gálvez necesitaba, luego hablaremos de ello, para la batalla de Panzacola, burlar a la defensa inglesa y llevarlo hasta La Habana sin novedad. Desde allí se dedicó a bloquear la flota inglesa, a asfixiar sus rutas comerciales, para que los ingleses no pudieran poner los barcos en el mar en actitud de combate. Toma las Bahamas, era, acuérdense, uno de los objetivos que tenía España. Es apoyado por la proto-US Navy, que es la Armada de Carolina del Sur. La primera vez que España actúa de manera combinada con los Estados Unidos fue en esta operación. Les pongo aquí este hombre, Francisco Miranda, para que vean un poco lo que... ¡Uepa! ¿No se ha cargado? ¿Sí? Vale. Francisco de Miranda, en Colombia se llama como el precursor. En Venezuela es uno de los héroes de su independencia. Este hombre fue trascendental en la batalla de la toma de las Bahamas. De hecho, redactó las condiciones de paz de los ingleses, combatió y se cubrió de gloria junto a Gálvez en la batalla de Panzacola. Pero Napoleón invadió España y dijo: esto de quedarse con Colombia y Venezuela estaría genial, si fuera para mí. Y eso es lo que fueron un poco las independencias, entre comillas, de aquellos países hispanos. No fueron más que guerras civiles que aprovecharon vacíos de poder para quedarse con aquellos territorios. Francisco Miranda estuvo en esas operaciones combatiendo a los ingleses, obviamente al lado de los españoles, porque era español. Hubo una operación que tenían pensada, que era tomar Jamaica, que hubo que abortarla en última instancia para dar el golpe definitivo a los ingleses en Yorktown. Luego vamos a hablar de ello. Estaba toda la flota de don José Solano y Bote preparada para zarpar junto a los franceses y atacar Jamaica, pero al final se abortó eso. Este hombre que viene aquí abajo, que tiene una cara... Esto no es inteligencia artificial, esto es de verdad. Está el tío como diciendo: me cago en 10, venid para que hay ingleses que os bebo la sangre. Este hombre es el padre de Bernardo de Gálvez, es más, Matías de Gálvez. ¿Vale? Este hombre expuso a los ingleses de la costa de los Mosquitos y de Honduras, lo que hoy es Belice. ¿Por qué estaban los ingleses allí? Os lo he comentado antes, por el palo de Campeche. Y los mosquitos, los ingleses son como mosquitos, cuando uno se los quita encima luego vuelven. Este hombre les echó de allí y luego tiempo después volvieron, crearon una colonia y hoy es Belice, que se independizó hace 4 días, en 1980 y tantos, porque tenía el definitivo palo de Campeche determinante para los tintes, ¿vale? Entonces, este hombre, Matías de Gálvez, padre de Gálvez, les echó de allí. Derrotó a un chavalín que se llamaba Nelson, que por aquel momento era el encargado de la flota inglesa en la zona del Caribe y las Antillas. Entonces, Nelson con los españoles, a pesar de que lo esconden, siempre ha pintado mal. Fue derrotado ahí, fue derrotado en Tenerife y murió en Trafalgar. Entonces, bueno, este hombre se lo trincó, pero vamos, con esa cara no me extraña. Y sobre todo el resto de hombres, medios y recursos los británicos abriéndose ese importantísimo frente, ¿no? ¿Alguien no ha oído hablar de Bernardo de Gálvez? Yo creo que es uno de los hombres más conocidos, de los nombres más conocidos
en la guerra de independencia de Estados Unidos, ¿no? Este hombre era sobrino de José de Gálvez, el que firma la patente de corso aquí en La Granja, hijo de Matías de Gálvez. Era de un pueblecito muy chiquitín que hay en Málaga, que se llama Machagallaya. Era una familia muy pobre, pero José de Gálvez era un tío muy listo, entonces saca la carrera de abogado y se hace abogado de la embajada francesa en Madrid. Empieza a tener mucha importancia porque el tío era muy fino, negociando, tal, y consigue que José de Gálvez vaya al ejército francés, porque no tenían dinero ni recursos para que entrara en la Academia de Ávila, aunque luego después sí que entró, ¿no? Entonces Gálvez empieza a luchar, a combatir en el ejército francés. Yo no sé cómo se sentiría ese hombre combatiendo mano a mano ahí con los gabachos, ¿no? No sé, en fin. Bueno, José de Gálvez, Bernardo de Gálvez, tiempo después le mandan a América una primera vez, allí combate a los apaches, hace un montón de alianzas con ellos, vuelve a España, entra a la Academia Militar de Ávila, donde conoce a mucha gente como Francisco de Saavedra, luego hablaremos de él. Combatieron mano a mano en el desastre de Argel. Bueno, luego es una cosa que le vendría muy bien porque era un compañero de armas, ¿no? Habían sufrido, sangrado y perdido una batalla juntos, ¿no? Entonces, bien, España entra en la guerra, se le da él, en este momento, él es ya gobernador de Luisiana y se le da la orden de atacar. Les recomiendo, si pueden, si quieren, si tienen tiempo, que se descarguen de internet el diario de guerra de Bernardo de Gálvez. Está disponible y todos lo pueden leer, ¿no? Él dice en su diario: emprendimos la marcha, como suele decirse, a la aventura. Les dijeron: atacad a los ingleses. Pa'lante. Pa'lante. En aquella época no había carreteras, entonces ellos van desde Nueva Orleans, que es la capital de la Luisiana, empiezan a combatir a los ingleses, primero en Fort Butte, en Manchac, sin disparar un solo tiro. Fueron atravesando pantanos, él tenía un ejército plurinacional y plurirracial. El gran pintor de batallas ha recreado perfectamente esa imagen. Ahí ven ustedes a indios, ven a negros, ven a españoles y el Bernardo de Gálvez a caballo, ¿no? A través de los pantanos. Puede ser que en aquella época contrajera la fiebre amarilla que acabó por matarle con 40 años. Aquí tenía 33, como Alejandro, cuando murió. Alejandro Magno, quiero decir. No mi suegro, que está ahí. Entonces, captura Fort Butte, en Manchac, sin disparar un solo tiro. Llegan por sorpresa, los ingleses, los cazacarrojos, dicen: pero estos tíos, sin disparar un solo tiro. Pero tenían que tomar también Baton Rouge. Baton Rouge, en la actualidad, es la capital de la Luisiana, hoy. No es Nueva Orleans. Por cierto, no sé si alguien ha estado alguna vez en Nueva Orleans, o lo ha visto alguna vez en las películas. ¿Habéis visto Nueva Orleans? El barrio francés, ese barrio francés es español. Lo que se ve en las películas, esto que se ven ahí tirando cadenitas y cosas, que tiene columnas así todas son como las de nuestra casa de La Granja. Es de esa época. El barrio francés de Nueva Orleans es español. Pues alguna vez van por allí, os lo quieren decir a alguien. Bien, toman Baton Rouge. Lo podían haber tomado perfectamente sin disparar un solo tiro, eran muchos más. Pero Bernardo de Gálvez iba con una tropa que básicamente era gente con poca formación militar, no habían entrado en combate salvo la escaramuza de Manchac. Entonces decide que lo tomen al asalto para que toquen sangre y puedan ser considerados veteranos, ¿no? Podría haberlo hecho de otra manera, pero quiere forjar a sus hombres. Después de Baton Rouge, refuerzan todo el control sobre Mississippi para no ser hostigados por los ingleses y vuelven a Nueva Orleans. Tiene que dar su nuevo golpe en la Movila, una zona muy fuerte con muchos ingleses, pero no tenía tropas suficientes. Entonces él vuelve a Nueva Orleans, pide ayuda a La Habana y en La Habana no están por la labor. Aquí ven un poco las operaciones. Ven el primer golpe que da en Manchac, en Baton Rouge. Ven dónde está Nueva Orleans. Ven la Movila, un poco más arriba. Desde la Movila los ingleses podían hostigar a Nueva Orleans. Ellos ya sabían que los españoles estaban atacando. Ya sabían que habían tomado Baton Rouge y Manchac, porque ellos también tenían esos espías. Entonces,
hay que tomar la Movila para, a continuación, tomar la capital de la Florida, que es Pensacola, por ahí. Para atacar la Movila, él tenía 3.000 hombres contra 2 regimientos veteranos de casacas rojas. Finalmente la toma la Movila. Y ahora dice, necesito la ayuda de la flota, necesito refuerzos para tomar Pensacola. Pero desde La Habana le dicen que no, que es mucho cacao, que es mucho, que no tienen nombres, que no tienen medios, que no tienen excusas. Él lo intenta a pesar de todo, porque él era el responsable de la flota combinada hispano-francesa. Él mandaba los barcos. Entonces, manda ir los barcos para allá, pero un huracán los dispersa. Vuelven otra vez a La Habana, él sigue pidiendo recursos, sigue pidiendo medios y no se los dan. Pero entonces llega Francisco de Saavedra. Francisco de Saavedra es su compañero de armas. Habían combatido juntos, sangrado juntos, habían sido derrotados tremendamente en Argel, habían visto morir a sus hombres, habían estudiado juntos en la Escuela Militar de Ávila de los Caballeros, y Francisco de Saavedra era su gran amigo. Y le dijo, ¿qué quieres? ¿Cuántos quieres? ¿Dónde los quieres? Para allá que te van. Toman Pensacola. Ahí pueden ver el regimiento fijo de La Habana con granaderos españoles, barcos por detrás y casacas rojas ahí patas arriba ya. Toman Pensacola hoy, una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos. Ahí Bernardo de Galvez se cubre de gloria. Hubo un gran enfrentamiento con los oficiales de la Armada porque no querían entrar en la bahía de Pensacola. Ahora se lo voy a enseñar. La bahía Pensacola estaba como tenía un fuerte a un lado, otro fuerte a otro lado y otro fuerte enfrente. Si entraban les iban a crujir a cañonazos. Entonces, quien mandaba la Armada dijo, yo no meto mis barcos ahí, vamos, ni en sueños. Entonces cogió su propio barco, él tenía un barco como oficial, como gobernador de la Luisiana, de Galveston, y agarró el tío y dijo, quien tenga honra y valor, que me siga. Y agarró y metió su barco en la bahía Pensacola. Y detrás de él ya todo el mundo, claro. Los jefes muchas veces tienen que demostrar las cosas, esto lo hago yo y luego los demás lo hacéis, ¿no? Entonces él lo hizo así. Entró en la bahía Pensacola con el Galveston y allí se cubrió de gloria. En 1783, poco después de ya ganar la guerra ganó en 1781, el Congreso de los Estados Unidos se lo reconoce. Pero ahí quedó. Hasta que en 2014, un tal Obama le reconoce como ciudadano honorario de los Estados Unidos. Parece que no podría, bueno, pues vale, ciudadano honorífico de los Estados Unidos, solo hay 8. Solo hay 8. Entre ellos la Madre Teresa Calcuta y Winston Churchill. Él es uno de ellos. Entonces, un reconocimiento tardío, pero bueno, el hombre lo tuvo. Bien, ahí ven dónde está Pensacola, ven que es como una bahía, ¿no? Y ahí pues ven aquí abajo el huracán, debajo de la Estrella de los Vientos, donde fue la primera flota desbordada y demás. Entonces, bueno, ellos toman Pensacola en 1781, el mismo año que es Yorktown. Yorktown es la última batalla de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. El papel de España aquí, aunque callado, fue determinante. Bernardo de Galvez era el comandante en jefe de las tropas combinadas. Francisco de Saavedra, su amigo, es el que consigue el dinero de la victoria. Lo que antes les he dicho que José de Solano y Bote tenían previsto atacar Jamaica, lo suspenden porque se da una circunstancia de que la red de espías y el Estado Mayor franco-español, junto con los estadounidenses, creen que hay una oportunidad vital de acabar la guerra de un solo golpe en Yorktown. Entonces se detiene la operación de Jamaica, se empieza a mandar toda la flota francesa a la bahía de Chesapeake, que se llama, que está ahí abajo, mientras los españoles frenaban que no pudiera venir nadie a ayudar a los franceses. Pero igual que un ejército marcha sobre su estómago, marcha sobre pasta. Esa gente no tenía dinero, no tenía nada. Ya se le acababan los recursos. Entonces le piden dinero a Saavedra. Saavedra recibe $1 millón de reales de A8. $1 millón de reales de A8 en aquella época era una salvajada. Entonces empiezan a poder moverse los barcos, empiezan a mandar pertrechos, tropas, municiones, uniformes, medicamentos, etc. Pero no es suficiente. Piden más dinero. Y este hombre que tengo aquí, amigo de Galvez, Saavedra,
lo saca el situado de Puerto Rico, Santo Domingo. El situado era lo que desde México se mandaba a otros lugares para pagar a la administración, para que la administración funcionase. Pero sigue sin haber dinero. De Grasse, que era el almirante francés, va a las islas francesas de Barlovento, que están, las islas de Barlovento son las pequeñas Antillas, a los comerciantes franceses a decirles, dame algo, payo, dame algo de dinero, que no tenemos aquí para mover los barcos, para mover los hombres, darnos dinero. Los franceses ya estaban sobre el terreno, su flota necesitaba ir a defenderlos, y los propios franceses no se lo dan. No se lo dan. Entonces, desesperado de Grasse y Gálvez llaman a Saavedra. Necesitamos dinero, necesitamos por lo menos lo que nos puedas dar. Necesitamos por lo menos $500,000 de pesos. El tío en La Habana lo sacó en 6 horas. En 6 horas consiguió el $500,000 de pesos que necesitaban aquella flota y aquellos hombres para atacar a los estadounidenses, a los británicos en Yorktown y darles el golpe definitivo. Varias familias cubanas muy ricas, este hombre fue a pedirles el dinero, vamos, yo digo, ¿para qué lo quieres? Para hacer la puñeta a los franceses, a los ingleses, pues darían todo lo que pudieran, ¿eh? En 6 horas consiguió el tío $500,000 de pesos, impresionante. Con lo cual, Francia y los rebeldes derrotan de manera definitiva a los ingleses, ¿no? No sé si alguien conoce esta catedral. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿La catedral dónde está? En Málaga. Esta catedral la llaman La Manquita. La leyenda popular dice que no se construyó esa torre porque se utilizó el dinero para ayudar a las tropas que combatían allí. ¿Por qué? Porque Bernardo de Gálvez era de Málaga. Lo cierto es que no. Eso, como leyenda y todo eso está muy bonito, pero no, o sea, esos recursos, a lo mejor en última instancia sí, ¿no? Pero esos recursos que se utilizaron para construir la torre, se utilizaron en otras cosas en Málaga y demás. Si hubiera habido mucho dinero, ese dinero se habría dado para ayudar, probablemente sí, pero lo cierto es que no. Entonces, bueno, allí en Málaga la gente lo dice mucho y eso, pero lo cierto es que no. Muy bien, pues así hemos hablado de un poco una historia olvidada, que es el papel determinante de los Estados Unidos. El relato oficial ha minimizado mucho la historia española, la contribución española, pues, por dos cosas, ¿no? En primer lugar, porque poco después de que todos aquellos hechos ocurrieran, tuvimos la infinita desgracia de que por un traidor, porque España es tierra de héroes y de traidores, como fue Godoy, los franceses entraron aquí y se hicieron con todo, ¿no? Entonces ya, o sea, los estadounidenses no tenían ni a quién devolver el dinero, con lo cual, eso lo juegas. Es como si vas a un banco y dices, dame dinero para hacer para comprarme una casa, una hipoteca. El banco desaparece y no tienes que dar el dinero a nadie. Pues los estadounidenses es magnífico, ¿no? El coste para España fue enorme, enorme. Al menos 33 barcos, más de 9.000 hombres y 1.200 cañones que se haya documentado. La ayuda fue secreta hasta 1779, con lo cual en realidad nunca sabremos las ingentes cantidades de dinero, de hombres, de recursos, de tropas que se envió a aquella gente, ¿no? Entonces, bueno, una vez que hemos visto un poco de cómo se independizó, o sea, por qué fue tan importante la ayuda española a Estados Unidos, vamos a hablar de lo que empezamos hablando antes, ¿no? Del legado. Más o menos, todos estos estados de Estados Unidos, en algún momento, han sido españoles. Cuando digo españoles, insisto, no españoles de la península. Era virreinato de la Nueva España, cuya capital era Ciudad de México. Ahora los desprecian mucho, pero era... O sea, a los que los Estados Unidos desprecian, eran sus dueños. ¿Vale? Entonces, bueno, más o menos, o sea, no es que todo este territorio fuese la corona española, pero todos estos estados de los Estados Unidos, en algún momento, o parcial o totalmente, pertenecían a la monarquía hispánica, ¿vale? Incluso Alaska. El caso es que Estados Unidos creció a costa de España, a costa de aquella España.
Aquí ven ya unos Estados Unidos con una frontera ahí, la antigua frontera de México y la moderna, ¿no? Ahí ven ya que la Florida es de Estados Unidos, se les vendió vergonzosamente. Ya ven que todo lo que era la Luisiana ya es de Estados Unidos. La Luisiana vergonzosamente de nuevo se vuelve a ceder a Francia por estos tratados de familia en el año 1800 y solamente 3 años después, en 1803, un personaje llamado Napoleón se lo vende a Estados Unidos. Después de estas guerras civiles que hubo en Hispanoamérica, México se independiza de España en 1821. Ni siquiera fueron capaces de mantener su territorio 27 años. Lo que había estado unido desde 1521 hasta 1821, 300 años, 3 siglos, lo perdieron en 27 años. Todo ese enorme territorio que ven ahí, Texas, Nuevo México, Utah, Nevada, California, Arizona, lo pierden así. Seguimos hablando del legado compartido porque Estados Unidos ahora mismo tiene una gran cantidad de hispanohablantes. Si yo les preguntase en qué ranking está Estados Unidos de países hispanohablantes, ¿qué me dirían? ¿Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto? Más o menos. Primero es México. Primero es México. Segundo, Estados Unidos. Estados Unidos tiene más hispanohablantes que España. Primero es Estados Unidos, el primero es México, Estados Unidos, Colombia y cuarto España, que nos va a coger ya Argentina. Bueno, aquí ven la bandera de Arizona. En la bandera de Arizona se ve que es roja, amarilla y roja, no es casualidad. La bandera de Alabama, con las cruces, con la estrella, el aspa de Borgoña. La bandera de la Florida, con la cruz de Borgoña, la cruz de San Andrés, que podría ser perfectamente la de cualquier ciudad española. Aquí ven la de San Agustín de la Florida, española no, españolísima. No solamente tiene la cruz de San Andrés, sino que además tiene rojo, amarillo y rojo. San Agustín de la Florida. Insisto, podría ser de cualquier ciudad española, como Vitoria. Esta es la bandera de Vitoria. La bandera de Cupertino. Cupertino es una de las misiones que hicieron los españoles en honor de San José de Cupertino. Montana, no solamente tiene el nombre Montana, que le falta la ñ, sino que en su escudo pone oro y plata. El escudo de la ciudad de Los Ángeles. El escudo de la ciudad de San Diego, con las 2 torres de Hércules, si las ven ahí, y un galeón español. Por supuesto, esto no lo podíamos olvidar. Cada estadounidense lleva en su bolsillo, todos y cada uno de los estadounidenses llevan en su bolsillo unas moneditas cuyo origen son estos reales de A8 españoles. Hay varias teorías. Creo que la más conocida es esta de que procede de las torres de Hércules, ¿no? En la de izquierda, si se dan cuenta, parece adivinarse bastante el símbolo del dólar. Hay otras teorías que dicen que es un sumatorio, que los españoles en sus registros contables ponían pesos, que había una P y una S, y para quitar la P ponen solo una barra y la S. Y lo que parece ser que últimamente está más avanzado es que había una S y una raya, y que los ingleses, como ya tenían las libras con las 2 rayas, para borrar cualquier rastro de los españoles, le ponen 2 rayas para tratar de hacer creer que eso venía de ellos, ¿no? Si leen el lema de los reales de A8, utraque unum, con el otro la unidad, o los 2 son 1, ven 2 mundos. Esta moneda es conocida como mundos y mares, o 2 mundos, ¿no? Muestra el poderío del Imperio Español en todo el orden de la Tierra, ¿no? Tanto Hispanoamérica, Europa y Asia. Utraque unum, los 2 son 1. Curiosamente, el gran sello de los Estados Unidos es e pluribus unum. De muchos, uno. Cuando yo iba al colegio, esto lo llamamos copiotas. Copiotas, hasta se copiaron el lema los tíos, ¿eh? Muy bien. Vamos a hablar un poco de los exploradores que fueron a Estados Unidos, ¿no? En primer lugar, Cabeza de Vaca. Este hombre hizo un periplo espectacular
por la Florida, Texas, Nuevo México. Antes han visto lo que era la extensión de eso. Este tío se lo hizo a pata. Es como si hubiera hecho 300 veces el Camino de Santiago. Y el tío hizo un libro relatando todo eso, tomó contacto con un montón de tribus indias. O sea, cada persona de las que vamos a hablar ahora tenía, vamos, vidas de sobra para hacer 1000 series de Amazon o de Netflix o lo que sea. Juan Ponce de León fue en busca de la fuente de la eterna juventud y descubrió la Florida. Hernando de Soto, primer europeo que ve el Mississippi, nuestro río. Este cuadro está en el Congreso de los Estados Unidos. Él descubrió tanto el Mississippi, exploró todo el sudeste, por cierto, con dinero de una segoviana, de Isabel de Bobadilla, hija de Pedro Arias Dávila, que tenía en su casa en la Plaza de Colón, en la hacienda, la que nos hurta el dinero. Pues Hernando de Soto era el esposo de Isabel de Bobadilla y utilizó la dote de Isabel de Bobadilla para emprender esta expedición a buscar las míticas 7 ciudades de Cíbola. Nunca las encontró. Lo que encontró fue su muerte en el Mississippi, ¿no? Bodega y Cuadra. Antes hablábamos de Alaska. Aquí en la isla de Vancouver. Durante mucho tiempo esa isla se llamó Isla de Cuadra y Vancouver. ¿Qué pintan los españoles en Alaska? Este hombre, Bodega y Cuadra, era español de Perú, nacido en Lima, y resulta que los rusos empiezan a bajar desde Alaska hasta abajo. Dice Carlos III, quietos parados, por acá abajo no vais a bajar. Mandó una expedición comandada por este hombre, una expedición, todo dicho sea de paso, de voluntarios catalanes. Establecieron un fuerte enorme en Nootka, se llamó así Territorio de Nootka. Se dedicaban a comerciar con pieles, con minerales, y eso se mantuvo durante varios años para frenar a los rusos. Todo esto lo descubrió Bodega y Cuadra desde Lima, ¿vale? Francisco Vázquez de Coronado, ahí le ven, el primer europeo que ve el Gran Cañón del Mississippi. Una expedición de españoles recorrió el sudeste y todas las grandes llanuras. En cuanto a vertebración del territorio de los Estados Unidos, ahí tiene el Camino Real de los Texas, que llega de nuevo hasta Luisiana, el gigantesco Camino Real de Tierra Adentro, que va desde la Ciudad de México hasta Santa Fe. 2.650 kilómetros de nada. Esto se llama Camino Real de Tierra Adentro, pero se podría llamar perfectamente la Vía de la Plata, porque era lo que iba básicamente por ahí. Esto es lo que pone en contacto todas las grandes minas de plata de México con la capital del virreinato y con el norte. Ahí hay una enorme cantidad de ciudades, de fuertes, de misiones. Son los españoles que invertieron ese territorio. ¿Qué decir de las misiones? Del denostado Fray Junípero Sierra, ¿no? Les invito a que vean las fechas un poco, no solamente las fechas, sino los nombres. San Diego, San Francisco, Santa Clara, San Luis, obispo de Tolosa, la Purísima Concepción, Santa Bárbara, y las fechas. 1817, 1776. Cuando les hablen de que la conquista de México fue en 1521, ríanse y digan que es mentira. Lo que se conquista en México fue Tenochtitlan, la gran ciudad de los mexicas. El territorio de México se sigue conquistando hasta el final. De hecho, México, como tal, se independiza en 1821 y en 1823 se funda la misión de San Francisco Solano. La conquista de México empieza en 1519, cuando Cortés desembarca en Veracruz, y acaba en 1823. La conquista de México no es la caída de Tenochtitlan. Muy bien. Un legado compartido, desde luego, las ciudades. Las ciudades en mamero. Todos tenemos en la cabeza las ciudades de Estados Unidos, ¿no? Nueva York, la calle Quinta, la calle Cuarta. Por cierto, mi abuelo Domingo nació en la calle Quinta, en Balsaguín. Las calles españolas también eran así, ¿no? ¿Por qué son esas ciudades así? Porque ellos habían visto el modelo de éxito que había en las grandes ciudades españolas, Lima, México, Santo Domingo, La Habana. Pero ¿por qué esas ciudades son así? La Habana, México, ¿por qué esas ciudades son así? Esas ciudades son así porque se decretó
8 kilómetros en línea recta de aquí. En las ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias de 1573, dadas por el rey nuestro señor Felipe II en la Casa del Bosque de Segovia, alias el Palacio de Alfaín. Ahí se decretó cómo tenían que ser las calles, cuánta distancia tenían que tener, cómo tenían que ser las plazas, cuántas iglesias tenía que haber, la ornamentación de las plazas. Por eso se llama ordenanza de descubrimiento. Nueva población, y un término que cambia mucho las cosas, pacificación de las Indias. Esto se hace a 6 kilómetros en línea recta de aquí. Si van, verán un palacio en ruinas y no hay ni siquiera una triste lectura o un triste QR que recuerde eso. Estas ciudades son así porque se dijo ahí en Balsaín. Cuidado con los de Balsaín, ¿eh? La toponimia, ya hemos visto la cantidad de ciudades que todos tenemos en la cabeza. San Diego, Los Ángeles, Las Vegas, Nevada. La primera ciudad que se funda en los Estados Unidos es en 1565. San Agustín de la Florida. También ahí fue el primer matrimonio mixto, interracial, entre un hombre blanco, segoviano, herrero, y una mujer negra, libre, Luisa de Ábrego, que era de Sevilla. Se casaron allí, en San Agustín, en 1565. Hubo que esperar 402 años para que en 1967 se celebrase el primer matrimonio interracial entre un hombre blanco y una negra en Estados Unidos. Estaba prohibido. Pero los que están muy avanzados son ellos, ¿eh? Son los anglosajones. Santa Fe se funda en 1610, como parte final del Camino Real de Tierra Adentro. Los ingleses, la primera ciudad, el primer establecimiento es Jamestown, hoy ni existe, es un sitio arqueológico. Y ni siquiera fue fundado por la nación, fue fundado por una compañía, como lo que han hecho siempre los ingleses, la compañía de Virginia de Londres. Se establecen allí para comerciar con pieles, para comerciar con los indígenas, en 1607. En 1624, Nueva Ámsterdam, fundada por los holandeses, hoy todos la conocemos como Nueva York, se fundó prácticamente 70 años después de la primera ciudad española en los Estados Unidos, no en el territorio americano. En el territorio americano, la primera ciudad fundada por los españoles es Santo Domingo, en 1495. De 1495 hasta 1607 pasa un siglo y pico. Es como si los estadounidenses llegaron a la Luna, si llegaron, en 1978, por ahí yo creo. Imagínense que la siguiente expedición va en 2078, para ponerlo un poco en contexto. Cuando se funda Nueva Ámsterdam, 4 casuchas de madera en unos lodazales allí en Nueva York, Ciudad de México tenía 50.000 habitantes. Para ponerlo un poco en contexto. Este hombre que ven aquí, inteligencia artificial, es Pedro de Casanave. ¿Alguien le conoce a Pedro? Alcalde de Yorktown, joder, ¿no? De Mallorca, ¿no? Él puso la primera piedra de la Casa Blanca. Un español. La Casa Blanca. La primera piedra no la puso ni un inglés ni un estadounidense, la puso Pedro, ¿vale? Era masón, a lo mejor por eso le dejaron hacerlo. En cuanto al legado compartido, podemos hablar también del lejano oeste. No era ni lejano ni salvaje. Todos los círculos de caravanas que ustedes ven en las películas, las hacían los españoles que iban por los territorios cuando los atacaban los indios. Los fuertes que ven en las películas se basaron en los presidios españoles. Los presidios no de preso, sino de presidir una zona. Era una zona en la cual había tropas, recursos, medios, hombres, había colegios, había normalmente una misión, presidía una zona. De ahí viene la palabra presidio. En esos presidios estaban estos soldados que ven ustedes aquí, los dragones de cuera, que se parecen un poco al 7º de caballería, pero no son ni parecidos, son españoles. El 7º caballería
Y todos estos ejércitos estadounidenses que se movieron por el oeste de los Estados Unidos se basaron en lo que ya había allí. En lo que había eran los dragones de cuera y los presidios. Tenían enormes relaciones y tratados con los pueblos indios. Les invito, si no conocen, el Museo de la Moneda de Madrid. Allí acuñaban las monedas y acuñaban unas medallas que les daban los jefes indios para darles prestigio como tratado de paz entre el rey de España y el jefe de la tribu Apache, Cherokee, Chiricahua. De hecho, como les decía antes, Gálvez tuvo una gran relación con los apaches. ¿Qué decir de los ranchos? La última vez que estuvimos aquí les expliqué de dónde venía la palabra rancho. Viene de la carrera de Indias. Un rancho era el espacio que había dentro de las naves de la carrera de Indias de personas afines para compartir un espacio. Imaginemos que en la expedición de Pedro Arias Dávila de 1504 un montón de segovianos bajaron hasta Sevilla. Se harían amigos por el camino y ellos para comer, como hacemos nosotros cuando vamos a un restaurante o pues te juntas con quien te apetece, con tus amigos, y a todos esos grupos de personas les daban comida de rancho. Un rancho es un espacio. Y de ahí viene la palabra zafarrancho combate, también lo hablamos la última vez. A la hora de comer o en los barcos había muy poco espacio. Cuando había que combatir, normalmente contra piratas, se daba la orden de zafar los ranchos. Quitar todos los espacios que la gente tenía preparados. Zafar los ranchos. Zafarrancho de combate. Los ranchos, los espacios, vamos, es más español que la tortilla patata, vamos. En cuanto a la cultura del oeste, los vaqueros, los rodeos, las lazadas que hacen cuando los matan al fuego, la ropa de cuero que usan, eso a mí me parece más al Valle de Guadalquivir que a los ingleses que cazan los zorros en el sur de Inglaterra. No sé qué les parece a ustedes. Sí que habrán oído alguna vez hablar de los Mustang, ¿no? Los caballos más famosos de Estados Unidos, de los indios. Mustang. Qué palabra tan española. La palabra Mustang no es más que una adaptación de los indios de mesteño. Mesteño. La Mesta, como saben, fue la mayor organización industrial de Castilla, basada en el negocio de la lana. Cuando una oveja se perdía, o alguien se encontraba una oveja por ahí, hacían lo que ahora haciendo. Esto es para mí. Era mesteña, pertenecía a la Mesta. Cuando algo se perdía, era de la Mesta. Cuando el ganado se perdía, era de la Mesta. Era mesteño, era una oveja mesteña. Cuando estos caballos se les escapaban a los españoles, se decían que eran mesteños. Y de ahí viene la palabra Mustang. Para un indio sería muy difícil pronunciar mesteño. Pues diría Mustang. Y ahí vienen los Mustangs, ¿vale? Ahí vienen ustedes el reglamento de instrucción para los presidios que se han de formar en la línea de frontera de la Nueva España, resuelto por el Rey Nuestro Señor en célula del 10 de septiembre de 1772. Los presidios son lo que ustedes ven en los fuertes, estos de las películas de vaqueros. No hicieron nada más que copiar lo que había. Vamos a ir finalizando. Podemos decir, creo que con todo lo que hemos visto aquí, nos estarán de acuerdo conmigo, que las raíces de Estados Unidos son profundamente españolas. La historia de Estados Unidos es también historia de España, lo estamos viendo, ¿verdad? Como colofón, quería traerles aquí la palabra de este hombre, John Jay, uno de los padres fundadores. Él escribió una carta a Francisco Rendón, agente español en Filadelfia, el 17 de octubre de 1781, cuando ya todo había acabado. Ya habían ganado Yorktown, ya eran independientes. Acuérdense de que Estados Unidos se hizo grande a costa de los territorios españoles. Lo hemos visto. No solamente conformes con eso, en 1898 se hicieron, como conocemos, con la isla de Cuba, con Puerto Rico, con Filipinas, con Guam, con las Marianas, archipiélago de Diego García. Estados Unidos creció y fue grande a costa de aquella España. Fíjense lo que dijo este hombre. Los Estados Unidos han recibido ya una considerable ayuda de la Corte de Madrid. Aún se espera mucho más, y en el futuro estos servicios serán pagados con honor, tal y como ahora son reconocidos con gratitud.
Muchas gracias.